Amados hermanos, reciban un fraternal saludo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy es un día maravilloso de poder, de misericordia del Señor. Estamos en el culto de hoy, jueves 7 de mayo del 2020. Y sabemos que el Señor ha dado una palabra poderosa para hoy, porque Él mismo lo dice: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré. Hoy estoy en un mismo espíritu con mi esposa, la pastora Claudia de Herrera, y sabemos que el Señor está cumpliendo perfectamente su palabra, porque el cielo y la tierra pasará, por mi palabra no pasará, y dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, yo estaré. Y nosotros sabemos que todos los hermanos estamos en el mismo espíritu hoy jueves, que es el culto de Casa de Dios de Pereira, y nos hemos reunido a deleitar al Señor, a alabarlo, a glorificarlo, a exaltarlo, a decirle que es nuestro sentido de vivir. Él es el motivo por el cual vivimos y queremos que todos los deseos de Él se cumplan. Y los deseos del Señor Jesucristo es que seamos salvos. Ese es el mayor deseo de Él, no solo del Señor Jesucristo, sino del Padre también. Dice que el deseo de Él es que esta palabra cubra la tierra, así como las aguas cubren el mar. De manera que estamos viviendo a los deseos del Señor Jesucristo de Nazaret, a los deseos del Padre, que en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el deseo grande del Padre, el deseo grande del Hijo, el deseo grande del Espíritu Santo. Que el mundo no se pierda, que no fuera a hacerle habitaciones, yo se los diría, dijo el Señor Jesucristo de Nazaret. Estamos haciendo una oración muy especial hoy por el señor José Rodríguez, el excuñado de la hermanita Cristina de Cardona, y está hospitalizado en el Hospital San Jorge con Alzheimer y otras complicaciones graves. Y nosotros sabemos que el Señor es la resurrección y la vida. El que cree en Él vivirá. Nosotros creemos que Jesucristo es la resurrección y creemos que José Rodríguez vivirá. Por eso, Señor Jesucristo de Nazaret, antes de empezar esta palabra de vida, bendecimos a José Rodríguez y te suplicamos que tú mismo lo sanes, que esa palabra que tú has dicho, que los rejuvenecerás como las águilas y le darás las fuerzas del búfalo, se cumpla en José, y que haya una paz muy grande para la hermanita de la sierva Cristina de Cardona, que ella es predicadora de la palabra de Dios. Que haya una paz maravillosa de que tenemos a un Jesucristo, Hijo de Dios, que es Dios delegado de imposibles. De pronto, para la medicina, las complicaciones que tiene el hermano José Rodríguez, los médicos dijeron: no, váyase ya tranquila para la casa, y olvídese que ya esto llegó al punto crítico. Pero ellos no son los que determinan la vida. En Eclesiastés dice: tiempo de nacer, tiempo de morir, y esos tiempos solo los maneja Jesucristo, el Hijo de Dios. En Él fueron hechas todas las cosas. Vamos a la palabra de vida hoy, primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. La fe que vence al mundo. Ese es
el mensaje de hoy, la fe que vence al mundo. Sabemos que estamos en un aislamiento, que hay un COVID-19, que estamos pasando un pequeño desierto, pero también sabemos que el Señor Jesucristo de Nazaret nos va a sacar de este aislamiento, de esta situación difícil. Muchos no hemos podido trabajar secularmente, pero nosotros no dependemos físicamente de nosotros ni de las circunstancias del país, sino que dependemos directamente del Señor Jesucristo de Nazaret. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. De manera que Él, siendo el camino, nosotros caminando con Él, no nos extraviaremos, no nos faltará nada. El camino, la verdad y la vida. La verdad son todas las promesas que Él tiene para nosotros, y la vida es la salvación, la vida eterna. Él dice que hará habitaciones para nosotros. De manera que vamos a la palabra de vida. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró también ama al que ha sido engendrado por Él. Mire qué importante este versículo, nos da mucha claridad, a sabiendas que hay sectas que niegan la existencia del Padre y confunden que Jesús es uno solo, que Jesús es el Padre, que Jesús es el Espíritu Santo. Aquí está muy claro, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Nosotros creemos que Jesús se hizo hombre para venir a morir por nosotros, pero nunca perdió la divinidad, la deidad. Él nunca pecó porque era Dios delegado. Jesús significa hombre, se refiere a la condición de hombre, pero Cristo, por eso se llama Jesucristo, Cristo es la divinidad. Entonces dice que es nacido de Dios. Nosotros sabemos que el Cristo nunca fue nacido de simiente de hombre. Nunca fue nacido de simiente de hombre, sino que Él estuvo depositado en una buena mujer durante 9 meses, pero por obra del Espíritu Santo de Dios. No hubo intervención humana. Él es nacido de Dios. Aquí no dice que es nacido de hombre, que es nacido de José. No, dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que es nacido de Dios. Acuérdate, Él es nacido de Dios. Jesucristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién fue el que engendró? El que engendró fue el Espíritu Santo de Dios. Él engendró en una mujer que fue escogida para que fuera engendrado por el Espíritu Santo sin intervención de hombre, sin intervención de pecado. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Nació de Dios. Mire que ahí está representado. 3 son los que están en el cielo. Aquí lo dice más adelante. 3 son los que están en el cielo, el trono. Aquí está representado el Padre, porque Él es nacido de Dios. Y al ser nacido de Dios, nosotros amamos a Dios el Padre, que fue el que engendró por medio del Espíritu Santo de Dios. También amamos al que ha sido engendrado por Él.
y el que fue engendrado es Jesucristo de Nazaret. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Esa es la verdadera esencia del amor. ¿Cuándo sabemos nosotros que amamos a los hijos de Dios? Cuando nosotros somos luz, cuando nosotros somos sal de la tierra, cuando nosotros somos testimonio, estamos amando a los hijos de Dios. Estamos amando al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ve nuestro ejemplo de que estamos, por la gracia del Señor y por la fuerza y fortaleza que nos da, estamos en pureza y santidad. Entonces dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cuándo estás amando tú a Dios? Cuando tú dejas totalmente el mundo. Dice, no vivo yo, me niego a mí mismo. Me niego a los placeres del mundo, me niego a los placeres de la carne, me niego a todo. Dice, no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, cuando amamos verdaderamente al Señor, nos dice primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Amamos a los hermanos en la fe. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, para amar a Dios hay que guardar los mandamientos. Muchas personas dicen, no, yo amo a Dios, pero están en transgresión, están en desobediencia. Entonces dice, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Mire qué hermoso el Señor. Los mandamientos de Él no son gravosos. Cuando nosotros velamos, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros diariamente estamos fortalecidos con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice, es imposible que caigamos, imposible que caigamos. O sea, la fe debe estar acompañada de la virtud. O sea, tú ser virtuoso, siempre buscando el bien, huyendo del mal, huyendo del pecado. Entonces dice que a la fe debe ir acompañada de virtud, la virtud debe ir acompañada de piedad. Mire, y dice que haciendo estas cosas, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 10, dice, nunca caeremos. Entonces, pues este es el amor a Dios. ¿Tú amas a Dios? ¿Verdaderamente lo amas? Entonces guarda los mandamientos. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces ya sabemos dónde está para guardar sus principales mandamientos en el Nuevo Testamento. Ya sabemos dónde está, gloria al Señor, dónde debemos guardar esos mandamientos. Dice, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque si estamos velando, si estamos aferrados a la palabra, si estamos escuchando alabanzas, alejados de la música del mundo, de la danza mundana, del alcohol, de la droga, de todo, no va a ser gravoso, es decir, no va a ser difícil para ti, no va a ser difícil, porque el Señor mismo te dará esa fuerza, ese poder. Entonces dice, porque todo lo que es nacido, dice 1 de Juan capítulo 5, versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú ya eres nacido de Dios. Si te dio COVID-19 y te dio positivo, tú vas a vencer al mundo. Los del mundo se mueren con el COVID-19, pero tú no. Mira que ya surgió una nueva señal de muerte en Washington, Estados Unidos. Llegó el avispón
es del tamaño 5 veces más que las abejas. Y la persona que pique en una hora le da infarto, se muere. Entonces dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tú tienes que creer que el poder del reino se ha acercado a ti. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, tú tienes que tener la fe que tú ya venciste al mundo. Esta situación financiera que estás atravesando, estás sin empleo, estás aislado, estás con temor de un enemigo oculto que no conoces, que es el COVID, pero si tú tienes fe de que ya uno venció al mundo por ti, que se llama Jesucristo de Nazaret, Él te va a cuidar del COVID, Él te va a dar un nuevo empleo, Él te va a alimentar, Él te va a pagar las deudas. Esa es la fe, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nosotros tenemos un nuevo nacimiento y es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino del cielo a pelear la batalla por nosotros, que está a nuestro lado 24 horas. Esa es la fe que vence al mundo. Si tú no tienes esa fe que vence al mundo, que Jesucristo está peleando la batalla por ti 24 horas, entonces no te vas a sanar, no vas a conseguir empleo, no vas a prosperar, porque la verdadera fe que vence al mundo, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Recuerda que en 1 Samuel, una mujer llamada Ana, que fue la madre de uno de los grandes profetas, Samuel, el profeta Samuel, de los grandes profetas, el profeta que el Señor usó para profetizarle al rey Ezequías que arreglara sus cosas, que en poquitos días iba a morir. Y fue instrumento del Señor también cuando el profeta Isaías clamó, el rey Ezequías clamó y le dijo, Señor, he caminado en tus caminos rectos, dame más días de vida. Él mismo le habló el Señor y se devolvió y le dijo, tú vas a vivir 15 años más. El rey Ezequías en esa época tenía 85 años y en los libros de historia dice claramente, la historia universal, que el rey Ezequías estuvo gravemente enfermo de 85 años. Como la historia no reconoce los milagros, dice, misteriosamente se sanó y gobernó hasta los 100 años. Ana, esa mujer, no podía tener hijos. El Cana, su esposo, la humillaba porque tenía otra mujer y ya le había dado hijos. Entonces le daba regalos a esa mujer y le daba regalos a los hijos. Y Ana clamaba y clamaba, y Ana clamaba en el templo, porque la fe de Ana iba a vencer el mundo. El mismo sacerdote Elí le decía, mujer, estás llena de mosto, estás enferma, estás borracha, ¿cómo te atreves a venir aquí borracha? Oh no, mi Señor, yo no estoy borracha, yo estoy rendida ante el que me va a resolver mi situación. Esa fe de Ana es importantísimo tenerla para que venzas al mundo. Si estás enfermo, si tienes graves problemas familiares, si estás pasando una situación difícil en este momento, la rendición total está en 1 Samuel con Ana. Ana se rindió totalmente al Señor. Ella podía haber sido una mujer rebelde, de no congregarse en el tabernáculo, de no obedecer la palabra, de no seguir la búsqueda, decir, vea, este es el destino que me tocó a mí, que mi esposo Alcana me humille con 3 hijos y con una mujer que quiere más porque le dio hijos, yo no le he dado hijos. No, ella no se rindió. Entonces el mensaje de hoy es no te rindas porque la fe que vence al mundo es la fe que debemos tener tú y yo. Dice en esto, estamos en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos. 5:4. Es importante que apliques en tu vida hoy. Este mensaje de vida es el Señor el que nos está hablando a todos.
empezando por mí, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú eres nueva criatura, yo soy nueva criatura porque somos nacidos de Dios. Acuérdate, Él le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo de agua y espíritu. Tú y yo ya nacimos de agua, que es la palabra de vida. Estamos creyendo que esta palabra se va a cumplir en nosotros, estamos creyendo en estas promesas gigantescas. Entonces ya nacimos de agua y nacimos de espíritu porque nos apartamos del mundo, estamos apartados del mundo y estamos viviendo en un mismo espíritu con el Señor Jesucristo de Nazaret, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ana, en 1 Samuel, nació de Dios, a pesar de la tristeza, de las humillaciones, no había visto un hijito, no tenía posibilidades, era una mujer estéril. Elcana ya tenía varios hijos con otra mujer, a esa mujer le hacía regalos, a esos hijos le hacía regalos, y Ana se sentía relegada a un segundo lugar. Pero Ana confió y tuvo la fe que venció al mundo. Todos los del mundo decían, Ana nunca podrá ser feliz Elcana, no le puede dar un hijo. La otra mujer sí lo hizo feliz porque le dio un hijo. Mire cómo le da regalos, cómo la atiende, cómo la quiere a la otra mujer. Y Ana se rindió, Ana se rindió. El mensaje de hoy es la rendición total al Señor. Ana no se puso a pelear con el Señor, no. Ana parecía embriagada, parecía ebria de llorar y clamar al Señor, rendida. El sacerdote le dijo, mujer, tan temprano estás tomando vino, estás borracha aquí hablando sola y llorando. No, mi Señor, yo no he tomado mosto, no he tomado vino, yo estoy exclamando rendida al Señor que me dé un hijo, y si me da ese hijo lo pondré Samuel y lo traeré al servicio de Dios. El Señor va a conceder todos los anhelos de tu corazón, siempre y cuando no estén en contravía con la palabra de Dios. La palabra de Dios es que nosotros somos servidores del Señor. Ella pedía un hijo, no para ella, para encerrarlo, para jugar con él, no, para que fuera servidor del Señor, tener ese gozo de tener un hijo. Y se hizo el milagro. Yo no sé qué es lo que tú necesitas tan grande en este momento, si es el cambio, la conversión de tu familia, si es problema financiero, pago de deudas, si es una enfermedad recurrente que no se ha querido ir. En este momento debes rendirte al Señor. Y si tú te rindes al Señor, el Señor es Dios de imposibles. Así como escuchó a Ana, te va a escuchar a ti. Mire, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú eres nacido de Dios. Yo soy nacido de Dios. Porque reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que esta palabra la trajo del cielo para nosotros obedecerla. Entonces ya somos nacidos de Dios. El Señor le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de agua y espíritu. Nosotros ya somos nacidos de agua porque para nosotros la verdad está en la palabra. La verdad está en la palabra. Y espíritu es el Espíritu Santo, está con nosotros, que diariamente nos fortalece en la fe. Dice, pues este es el amor de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú estás guardando los mandatos de la palabra del Señor, estás obedeciendo la palabra del Señor, estás todos los días tratando de hacer a imagen y semejanza del Señor, entonces le estás agradando. Por todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tú tienes que tener fe que Jesucristo te va a sanar. Él ya lo prometió y es en el tiempo de Él. Tú tienes que creer que Él te va a prosperar y te va a pagar todas tus deudas, porque Él ya lo prometió y Él lo va a hacer. La fe que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú crees que Jesucristo se levantó de los muertos y está en este momento con nosotros?
Si tú crees que Jesucristo está aquí con nosotros y está recibiendo todos nuestros trabajos, nuestras cargas, porque Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Hoy le estamos entregando las cargas al Señor, hoy le estamos entregando todas nuestras dificultades. Entonces dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Él vino mediante agua. Él vino por orden del Padre a traernos el agua de vida. Él vino mediante agua y sangre. Y Él vino a dar la vida por nosotros. Tú tienes que saber que la esencia de Jesucristo es la palabra, Él es el verbo. Él, cada que nosotros estemos congregados en torno a su palabra, Él estará con nosotros. Por eso hay una frase muy hermosa que dice que la Biblia es el único libro cuyo autor siempre está presente. Cada que nosotros nos congregamos a predicar esta palabra de vida, Él estará con nosotros. Aquí está con nosotros, haciendo señales, haciendo milagros, prodigios. Está con nosotros. Dice, este es el Cristo que vino mediante agua y sangre. Ese Cristo maravilloso es convocado por medio del agua. El agua es la palabra. Nosotros estamos aquí por la promesa. Dice Mateo 18, 22 o 13, en mi nombre yo estaré. Aquí está con nosotros. Dice que si compartimos este evangelio de vida, en Mateo 28, 20, yo estaré en medio de ustedes. Y en Ezequiel 43, 7 dice que Él posará los pies en el tabernáculo santo y estará en medio de nosotros. Estamos en el culto de hoy, jueves 7 de mayo. Recuerda que Él está en medio de nosotros. Él lo prometió Ezequiel 43, 7. Dice que estará en este tabernáculo santo. Nosotros hemos constituido este hogar, que es mi casa, y mi esposa, la pastora Claudia Herrera, que es la que está haciendo esta filmación, está en un mismo espíritu conmigo, sabiendo que aquí está el Cristo maravilloso y todos los hermanos que están con nosotros en un mismo espíritu, recibiendo estas bendiciones hoy, saben que Jesucristo está a su lado, y los que después vean la grabación también saben que Jesucristo está a su lado, que la doble porción permanece. Acuérdate que cuando el profeta Eliseo ya estaba muerto, llevaban una persona fallecida en un ataúd y venían los enemigos a matar a los familiares cuando lo iban a enterrar. Y al pasar por la tumba del profeta Eliseo, el muerto se levantó, cobró vida, porque la unción todavía después de muerto estaba en el profeta Eliseo. Por eso yo con autoridad te digo que si tú no participas directamente en este culto virtual de hoy, jueves 7 de mayo, los que vean la grabación con fe también van a recibir esa doble porción de la unción. Dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Cuando lo he traspasado con una lanza, lo primero que salió fue agua y sangre. Dice, sino mediante agua y sangre. Agua a traernos esta palabra de vida, gloria al Señor, y sangre a pagar el rescate con su propia vida por cada uno de nosotros. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu Santo de Dios es el consolador, es el ayudador. Él es el que está con nosotros fortaleciendo nuestra fe. Él es el que nos da esa fuerza de huir del pecado,
esa fuerza, esa fortaleza de tomar nuestras decisiones bíblicamente, nuestras acciones bíblicamente, de orar bíblicamente. Dice, porque tres son los que dan testimonio. Recuerda, tres tronos vas a encontrar en el cielo cuando tú vayas al cielo. Tres tronos, el trono de Dios Padre, el trono de Jesucristo y el trono del Espíritu Santo. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, que es Dios Padre, el que envió a su Hijo. El Verbo, que es Jesucristo de Nazaret, que Él trajo la palabra. Y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno en esencia, uno en santidad, uno en misericordia, uno en amor. Los tres son uno en poderes, en omnipotencia. Alabado sea el santo nombre de Dios. Dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu Santo, tiene poderes de ser el consolador y el ayudador nuestro. Dice, el agua, que es el Padre. La palabra la envió el Padre con el Hijo, porque el Hijo siempre repite, Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. El agua y la sangre, el Cordero de Dios. Y estos tres concuerdan, es decir, son uno solo. Concordar, es decir, están en un mismo plan, en un mismo propósito con nosotros, en una misma misericordia, en un mismo amor, en un mismo poder, en una misma omnipotencia. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, Jesucristo. Acuérdate, no te olvides del Hijo para que no se encienda su enojo. Ahí lo dice en el Salmo segundo dice, no te olvides del Hijo. El que cree en el Hijo de Dios. En la calle tú escuchas una cantidad de personas diciendo Dios, pero no son capaces de creer que el Cristo vive y que se levantó, y que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tú crees en el Hijo de Dios y crees que las 24 horas está a tu lado, que el que te cuida no duerme. Entonces tú tienes el testimonio en ti mismo, porque ahí dentro está el Espíritu Santo